No olvides darle like al vídeo, compartir tus pensamientos en los comentarios y suscribirte para mantenerte al día con nuestras últimas historias. Es curioso, ¿verdad? Cómo un solo momento, unas pocas palabras intercambiadas, pueden simplemente inclinar tu mundo sobre su eje. No de una forma dramática, que sacuda la tierra, no como en las películas, sino de manera sutil, profunda, en un lugar que resuena hasta los huesos. Soy Sara, y he estado casada con Tom durante lo que se siente como toda una vida. Una buena vida, eso sí. 27 años. Hemos construido un hogar, criado a 2 hijos que ahora están fuera encontrando su propio camino, y nos hemos instalado en ese ritmo cómodo que las parejas de larga duración alcanzan. Es un ritmo que apreciaba, en su mayor parte. Pero a veces, si soy realmente honesta, ese ritmo podía sentirse un poco demasiado predecible, un poco demasiado silencioso. No infeliz, no eso. Solo instalada. Tal vez yo también estaba un poco instalada, más de lo que me daba cuenta. Tom tiene este amigo, David. Se conocen desde el instituto. David es una de esas constantes en nuestras vidas. Cumpleaños, fiestas del Super Bowl, la ocasional barbacoa de fin de semana. Siempre estaba allí. Un buen hombre, callado, reflexivo, con unos ojos que parecían ver un poco más que la mayoría. Es carpintero, trabaja con las manos, y hay una cualidad terrenal en él, una solidez arraigada que siempre había encontrado reconfortante de una forma periférica. Era el amigo de Tom, ya ves, parte del trasfondo de mi vida de casada, agradable, fiable, pero no alguien con quien hubiera tenido nunca una conversación verdaderamente profunda, de uno a uno. ¿Por qué lo habría hecho? La dinámica estaba establecida. Tom y David hablaban de trabajo, deportes, tiempos pasados, y yo estaba allí, parte del zumbido general de la sociabilidad. El día en que todo cambió fue un sábado, lo recuerdo. Finales de primavera, una de esas tardes perfectas en las que el sol se sentía cálido, pero no abrasador, y había una brisa suave que agitaba las hojas nuevas del gran roble de nuestro patio trasero. Estábamos teniendo una de nuestras reuniones improvisadas. Solo unos vecinos, la hermana de Tom, y David, por supuesto. Tom estaba al mando de la parrilla, rey de su dominio, cerveza en mano, riendo esa gran carcajada estentórea suya. Yo iba y venía entre la cocina, sacando ensaladeras y bolsas de patatas fritas, y el patio, asegurándome de que todo el mundo tuviera bebidas. La usual danza de anfitriona. Recuerdo haber notado que David estaba un poco más callado de lo habitual ese día. Estaba sentado al borde del patio, bebiendo un limonada, mirando el jardín en el que había estado trabajando tan duro esa primavera. Había una pensatividad en él. Tom, bendito sea, estaba entreteniendo a todos con una historia de pesca, completa con gestos exagerados. Sonreí, encontrando la mirada de David por un momento. Él dio un pequeño, casi imperceptible asentimiento, un destello de sonrisa a cambio. Más tarde, cuando la tarde empezó a suavizarse, los vecinos se fueron a casa, y la hermana de Tom anunció que necesitaba marcharse. Tom la acompañó hasta el coche, y de repente el patio trasero, que había estado zumbando con conversaciones, cayó en un silencio cómodo. Estábamos solo él y yo. Empecé a recoger platos y vasos vacíos, el ritual familiar de limpiar. David se levantó, no para irse, sino para ayudar. Déjame llevar algunos de esos, Sara, dijo, con su voz calmada y baja. Trabajamos en un silencio cómodo durante unos minutos, apilando platos, llevando cosas a la cocina. La luz que entraba por la ventana de la cocina era dorada, motas de polvo bailando en los rayos. Se sentía diferente. No incómodo, sino cargado de una cierta conciencia. Estábamos solos, verdaderamente solos, por primera vez quizá en todos esos años del siendo el amigo de Tom. Estaba limpiando la encimera cuando él habló, con la espalda parcialmente hacia mí mientras enjuagaba unos vasos en el fregadero. No me estaba mirando, lo que de alguna manera hizo que sus palabras aterrizaran con aún más peso. Tus rosas son realmente algo este año, Sara, dijo, con la voz todavía baja, pero con un timbre diferente. No era solo una conversación educada y superficial. Había algo más allí, una sinceridad que me hizo detenerme. Me sequé las manos, un extraño aleteo en el pecho. Oh, gracias, David, respondí, intentando mantener el tono ligero. Sufrieron un poco con esa helada tardía, pero se han recuperado, creo.
Entonces él se giró, apoyándose contra la encimera, y su mirada era directa, amable, pero con una intensidad que era nueva para mí. O quizás simplemente nunca la había notado antes. Son más que recuperadas, dijo suavemente. Están prosperando, igual que tú. Y fue entonces cuando supe que esto no iba a ser una conversación ordinaria. Mi corazón dio un pequeño apretón, una mezcla de sorpresa y una extraña, inesperada calidez extendiéndose por mí. No sabía qué decir, así que simplemente lo miré, esperando. El aire en la cocina pareció espesarse, no con tensión, sino con una especie de anticipación silenciosa. Sus palabras, igual que tú, resonaron en mi mente. Era una frase tan simple, y sin embargo se sentía cargada, personal. Había pasado tantos años siendo la esposa de Tom, la madre de los niños, Sara la que organiza las barbacoas. Ser vista simplemente como Sara, y que alguien articulara que yo estaba prosperando, era desarmador. Especialmente viniendo de David, a quien siempre había categorizado más como un observador que como alguien que comentara asuntos personales. Yo, lo intento, logré decir, una pequeña risa un poco sin aliento escapándoseme. Se sentía como una respuesta tonta, inadecuada para el momento, pero era todo lo que pude reunir. Él no insistió, no me hizo sentir incómoda. Simplemente mantuvo mi mirada un momento más, su expresión indescifrable, pero no inquietante. Era más como si me estuviera dando espacio para procesar su observación. Luego miró hacia otro lado, hacia la ventana que daba al jardín, el sol de la tarde tardía proyectando largas sombras a través del césped. Tom es un hombre afortunado, dijo, con la voz todavía suave. Lo conozco desde hace mucho tiempo. Tiene un buen corazón, pero bueno, es Tom. A veces me pregunto si realmente ve todo lo que tiene. Mi respiración se entrecortó. Esto era territorio inexplorado. Estábamos hablando de Tom, mi marido, su mejor amigo. Pero no era cotilleo, no de la forma en que él lo decía. Era una observación, casi un lamento, pronunciado con un cierto arrepentimiento gentil. Me encontré asintiendo lentamente, una verdad que no había reconocido conscientemente, o quizás no había querido, floreciendo en mi pecho. Tom era un buen hombre, un hombre maravilloso en tantos aspectos. ¿Pero orientado a los detalles sobre las emociones? No particularmente. Me amaba. Yo lo sabía, a su manera. Pero los matices, los sutiles cambios en mi propio paisaje interior, esos a menudo pasaban desapercibidos, perdidos en la rutina de nuestra vida compartida. Está cómodo, ofrecí, intentando encontrar la palabra correcta. Los dos lo estamos, supongo. Es fácil dejar de mirar de cerca después de un tiempo, ¿verdad? David se giró hacia mí, una débil sonrisa tocando sus labios. Fácil, sí, pero no siempre lo mejor. Hizo una pausa, y luego añadió, te veo, Sara. Veo cómo te entregas a todo. Esta casa, tu jardín, la forma en que siempre hiciste que mi hijo, Michael, se sintiera bienvenido cuando era un niño tímido y yo lo traía. Tienes una forma de hacer que las cosas sean hermosas, de hacer que la gente se sienta a gusto. Es un don raro. Mis ojos empezaron a picar. Era tan inesperado, este reconocimiento. Cosas que simplemente hacía, cosas que pensaba que nadie notaba realmente o quizás simplemente daba por sentado. No es que las hiciera por elogios, pero que fueran vistas y nombradas por alguien de quien menos lo esperaba. Fue profundamente conmovedor. Tómalo, empecé, con la voz un poco temblorosa. Él levantó ligeramente una mano como para decir, déjame terminar. No digo esto para hacerte sentir incómoda, dijo, con la mirada seria, ni para criticar a Tom. Es mi amigo. Pero he estado alrededor mucho tiempo. Os he observado a los dos. Y siempre he admirado tu fuerza, tu gracia silenciosa, la forma en que has navegado por todo. Hay una profundidad en ti, Sara, una riqueza. Solo, espero que lo sepas. Espero que te des crédito a ti misma por ello. No se inclinaba hacia adelante, no hacía ningún gesto indebido. Permanecía perfectamente quieto, con las manos apoyadas ligeramente en la encimera. El respeto en sus ojos era palpable. No era coqueteo. Era algo mucho más profundo. Era reconocimiento. Pensé en todos los años, los sacrificios silenciosos,
Las veces que había dejado mis propias necesidades o sueños en segundo plano por el bien de la familia, por la carrera de Tom, por los niños. No con resentimiento, no usualmente, sino con una aceptación silenciosa de que ese era mi papel. Y ahora, aquí estaba David, el amigo de Tom, viendo todas esas capas, reconociendo a la persona que era debajo de los roles. Era como si una parte reseca de mi alma estuviera siendo regada de repente. Gracias, susurré, y esta vez las palabras se sintieron correctas, llenas de la emoción que se hinchaba dentro de mí. Eso significa mucho para mí, David, más de lo que sabes. El silencio que siguió no estaba vacío. Estaba lleno de un nuevo entendimiento, una conexión que se había forjado en esos pocos momentos silenciosos en mi cocina bañada por el sol. Los pasos de Tom en el camino de fuera rompieron el hechizo, su voz alegre y ajena llamando, ¿todo bien aquí dentro? ¿Necesitáis ayuda? La expresión de David no cambió, pero hubo un sutil desplazamiento, un regreso a un Demeanour más familiar y neutral mientras se giraba hacia la puerta. El momento, tan potente y privado, había terminado. O eso pensé. Tom entró apresurado, lleno de su energía habitual, completamente inconsciente del profundo intercambio que acababa de tener lugar. Solo terminando, Tom, dije, con la voz sorprendentemente firme, aunque mis entrañas se sentían como si estuvieran tarareando una melodía nueva y desconocida. David simplemente asintió, un callado «todo bien», dirigido a Tom. La ordinariez de su interacción, la fácil camaradería, contrastaba tan marcadamente con la profundidad de lo que acababa de pasar entre David y yo. Era como volver a entrar en el mundo regular desde un espacio oculto y sagrado. Mientras Tom se lanzaba una historia sobre algo que había dicho su hermana, me encontré mirando a David, mirándolo realmente, quizás por primera vez. No como un apéndice de Tom, sino como un hombre por derecho propio, un hombre que acababa de entregarme un regalo que ni siquiera sabía que anhelaba. El regalo de ser verdaderamente vista. No había incomodidad en su Demeanour hacia mí ahora, ninguna intensidad residual que pudiera traicionar nuestra conversación. Era simplemente David, el amigo de Tom, escuchando educadamente, con una débil sonrisa en el rostro. Sin embargo, algo había cambiado irrevocablemente. Estaba en la forma en que nuestras miradas se encontraron, solo por un segundo fugaz, un reconocimiento silencioso que resonaba más profundo que las palabras. El resto de la noche transcurrió de la forma habitual. Cenamos sobras. Tom y David hablaron de algún proyecto que estaban considerando para el taller de David, y yo escuché principalmente, una observadora con un mundo interior recién despertado. Me sentía diferente, más calmada, y sin embargo más viva. La rutina de la noche, la cadencia familiar de la voz de Tom, la cómoda presencia de David, todo era lo mismo, pero yo lo estaba experimentando desde un nuevo punto de vista. Era como si las palabras de David hubieran pulido una ventana polvorienta en mi alma, permitiéndome verme a mí misma y quizás incluso a mi vida con una mirada más clara y apreciativa. Cuando llegó el momento de que David se fuera, le estrechó la mano a Tom, le dio una palmada en el hombro. Luego se giró hacia mí. «Buenas noches, Sara», dijo, con la voz gentil. «Gracias por todo». Palabras estándar, del tipo que cualquiera diría. Pero la forma en que me miró, la quieta sinceridad en sus ojos, llevaba el peso de nuestra conversación anterior. «Buenas noches, David», respondí, y esperé que mis propios ojos transmitieran la gratitud que sentía. «Conduce con cuidado». Después de que se fuera, Tom bostezó y se estiró. «El buen viejo Dave», dijo afectuosamente. «Sólido como una roca, ese tipo». «Sí», coincidí, con una suave sonrisa jugando en mis labios. «Realmente lo es». Tom, bendito sea, ya estaba pensando en lo que había en la televisión. No notó la pensatividad residual en mi expresión, el leve temblor en mis manos mientras apilaba los últimos platos. Y eso estaba bien. De una forma extraña, las palabras de David no trataban de las deficiencias de Tom, sino de mi propia autopercepción. Acostada en la cama esa noche, mucho después de que la respiración de Tom se hubiera asentado en el ritmo profundo y uniforme del sueño, repetí la conversación en mi mente. «Te veo, Sara. Hay una profundidad en ti, Sara, una riqueza. Solo, espero que lo sepas». Cada palabra era un bálsamo. No se trataba de querer más de David o menos de Tom. Se trataba de mí. De la Sara que quizás se había sumergido un poco a lo largo de los años,
un poco demasiado acostumbrada a ser el acto de apoyo. David no había intentado adularme ni crear algún tipo de intimidad inapropiada. Simplemente había ofrecido una observación, un reflejo de lo que veía, y al hacerlo, había validado una parte de mí que había estado anhelando reconocimiento, incluso de mí misma. Lo inesperado de ello, la quieta sinceridad, el profundo y evading respeto que subrayaba sus palabras, eso es lo que lo cambió todo. No fue un gran evento dramático, sino un despliegue silencioso, un gentil reconocimiento que resonó con la fuerza de una revelación. Sentí una profunda sensación de paz mezclada con una nueva quieta emoción. Se había abierto una puerta dentro de mí, y estaba curiosa, por primera vez en mucho tiempo, por ver qué había más allá. Los días y semanas que siguieron a esa conversación en la cocina no estuvieron marcados por ningún cambio externo dramático. Tom y yo continuamos nuestra vida, nuestras rutinas. Seguíamos teniendo barbacoas, David seguía viniendo, y la dinámica entre los tres, en la superficie, permanecía igual. Pero para mí, todo se sentía diferente. Era como si el mundo se hubiera subido unos cuantos puntos en vibrancia. Me encontré notando cosas a las que no había prestado mucha atención antes. La forma en que la luz del sol se filtraba a través de las hojas por la mañana, los intrincados patrones en las alas de una mariposa, el sabor de mi café matutino. Era como si las palabras de David no solo me hubieran hecho verme a mí misma más claramente, sino que también hubieran agudizado mis sentidos hacia el mundo que me rodeaba. El mayor cambio fue interno. Empecé a reconocer conscientemente mis propios esfuerzos, mis propios pequeños logros. Cuando lograba sacar una nueva flor de una planta que luchaba en mi jardín, no solo pensaba, oh, bien. Me permitía un momento de genuino orgullo. Cuando lograba navegar una situación familiar complicada con gracia, reconocía mi propio trabajo emocional y habilidad. Las palabras de David, espero que te des crédito a ti misma por ello, se convirtieron en un mantra silencioso. No se trataba de volverse arrogante o egocéntrica. Se trataba de cultivar una gentil autoapreciación que había faltado. Me encontré revisitando viejas pasiones que había dejado de lado. Hace años, antes de los niños, antes de que la vida se volviera tan ajetreada, solía dibujar. Nada profesional, solo para mi propio disfrute. Me había encantado la sensación del carboncillo sobre el papel, el desafío de capturar un parecido o un estado de ánimo. Desenterré mis viejos materiales de arte del fondo de un armario, el olor a grafito y papel viejo extrañamente reconfortante. Una tarde tranquila, me senté en el jardín y empecé a dibujar una de las rosas que David había admirado. Mi mano se sentía torpe al principio, insegura, pero lentamente un placer familiar empezó a fluir. No se trataba de crear una obra maestra. Se trataba de reconectar con una parte de mí misma que había descuidado. Mis interacciones con Tom también cambiaron, sutilmente. No mencioné las palabras específicas de David. Eso se sentía demasiado privado, un regalo destinado solo para mí. Pero me encontré siendo más abierta con Tom sobre mis propios sentimientos, mis propias necesidades, de pequeñas maneras. En lugar de simplemente manejar todo en silencio, podía decir, ¿sabes? Me siento un poco cansada hoy. ¿Podrías quizás encargarte de la cena? O si estaba emocionada por algo que había leído o aprendido, lo compartía con más entusiasmo, sin preocuparme de si realmente le interesaba, sino compartiéndolo por la alegría de hacerlo. Y sorprendentemente, él a menudo respondía positivamente, quizás sintiendo una nueva quieta confianza en mí. Incluso comentó una noche, «Pareces más feliz últimamente, Sara». Más tarde, simplemente sonreí y dije, «Lo estoy». La siguiente vez que David vino, sentí una quieta calidez hacia él, una gratitud que no necesitaba palabras. Nuestras interacciones eran normales, amistosas, pero cuando nuestras miradas se encontraban, había ese destello de entendimiento, ese conocimiento compartido de un momento que, al menos para mí, había sido transformador. Él nunca lo mencionó, y le estaba agradecida por eso. Su regalo había sido dado, y su poder residía en su quieta sinceridad, no en ninguna necesidad de más discusión o reconocimiento. Simplemente había sostenido un espejo, permitiéndome ver un reflejo de mí misma que era más hermoso, más capaz, que el que me había acostumbrado a ver. Esa única conversación no resolvió mágicamente todos los pequeños problemas de la vida ni borró las realidades cotidianas de un matrimonio de larga duración, pero hizo algo mucho más importante. Despertó de nuevo mi sentido de mí misma.
Me recordó que incluso en las rutinas cómodas, en los roles familiares que desempeñamos, siempre hay espacio para el descubrimiento personal, para una renovada apreciación de quiénes somos. David, el amigo callado de Tom, había, con unas pocas palabras cuidadosamente elegidas, recordado mi propio valor, mi propio prosperar. Y eso, me di cuenta, era algo verdaderamente profundo y hermoso. No se trataba de una validación externa que necesitara buscar constantemente, sino de un manantial interno al que ahora podía acceder yo misma. El mundo no había cambiado, pero yo sí. Y eso marcó toda la diferencia. Estaba más presente, más comprometida con mi propia vida, y ese sentido de riqueza interior, una vez reconocido, continuó creciendo día a día.